¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo para este viernes 13 ya de abril de este 2018, día de panel, por supuesto estamos en directo por la radio y desde mañana al mediodía más o menos vamos a estar a su disposición en el streaming de nuestro diario electrónico. ¿Con quién contamos hoy día? Un panel de buenos amigos. Marcela Sandoval, de Revolución Democrática, bienvenida Marcela, gusto saludarte, liberada del Parlamento. Sí, A punto. Sí, pero ya no fue. Ya no fue a punto. ¿Te habría sido...? Sí, tú querías. Bueno, siempre uno quiere Sí. cuando uno compite, pero la verdad es que fue sorpresivo el resultado. Nunca esperábamos tan buen resultado. Sí, pues, habría una banca. Bueno, ya vamos a hablar de Revolución Democrática. Roberto Santa Cruz, abogado, socialista, bienvenido Roberto, habitualmente en nuestros paneles. ¿Cómo has estado? Gusto saludarte. Bien, bien. Estamos bien. ¿Bien? ¿Todo bien? No tan bien con el gobierno, pero bien. Y Benjamín Ugalde, ¿Qué tal? Mucho gusto. filósofo. Pero hay que decirlo, es divertido ese nombre, ¿eh? Cuesta. Académico de pues, nuestra bueno. Universidad de Chile, militante de Bópoli. Bienvenido, Benjamín. de Gracias, nuevo. muchas Gusto gracias, saludarte. Felipe. Sí, la denominación de filósofo suena como... Como un título casi nobiliario. Así. Sí. No, yo mejor estudioso de la filosofía, con suerte. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Oye, conversábamos un segundito antes de ir al aire de un tema que apareció hoy día, esta mañana o ayer en la noche en realidad, respecto de una encuesta que hace una institución internacional en distintas partes de Latinoamérica, en distintas partes del mundo, digamos, pero esto corresponde a Latinoamérica, donde que se llama el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía. Esta es la Asociación Internacional para la Evaluación de los Logros Educativos, la IEA, en sigla en inglés. Esta encuesta se aplicó en Chile, en México, en Perú y en República Dominicana a jóvenes o niños de equivalente al octavo año chileno. O sea, en Chile en octavo año. Y la pregunta tenía que ver con múltiples cosas de educación cívica y de percepción de su sociedad. Y dos datos que son tremendamente relevantes a mi juicio. Les preguntaron que si una dictadura garantizara orden y seguridad, si estarían dispuestos ellos a vivir en dictadura. En el caso de Chile, el 57% dijo que estaba dispuesto a aceptar una dictadura que garantizara orden y seguridad. Ahí hay un tema con el orden y la seguridad que nos menos. Ahora, esa es la parte pésima de la cosa. La no tan pésima es que de los países encuestados somos el menos malo, digamos, en este sentido, porque el promedio da 69%. O sea, Chile es el que tiene el menor índice. Y la otra es si estarían dispuestos a vivir bajo una dictadura, si mejoraría su situación económica. Y el 52% en el caso de Chile está disponible. Para eso estamos hablando de alumnos de octavo básico. Y en el caso de sus pares en los países ya mencionados, México, Perú, República Dominicana, el promedio se eleva al 65% en este caso. Esto lo que comentábamos nos habla de algo que está ocurriendo en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta sociedad? ¿Por qué estos niños, jóvenes, adolescentes, pueden tener esa percepción? ¿Qué lo influye? En fin, yo creo que es un tema que nos debe... Si tú me permites, me gustaría partir por nuestro filósofo, para darle una mirada. Se supone que la filosofía se pregunta por el ser, diría yo. Claro, la metafísica. ¿No es cierto? La parte de la filosofía que es la metafísica. Y se pregunta por el ser, y el hombre, el ser que piensa en el ser, dirían algunos. ¿Qué ser es este que estamos mirando? Bueno, yo creo que aquí hay dos, yo diría, hay dos cosas que uno puede resaltar o colegir a partir de esta encuesta. Y es que, en primer lugar, yo creo que hace falta una educación cívica temprana. Es decir, los niños, ¿no es cierto?, de 13 años aproximadamente, en octavo básico, 12, 13 años, si transmiten esta visión, ¿no es cierto?, de que la dictadura, un 57% lo aceptaría, de que no es algo tan grave, por decirlo así, mientras haya orden, seguridad, y yo creo que eso nos está mostrando que hay un valor de democracia que tenemos que instalar en los niños desde más temprana edad. Es cierto que estos niños de 13 años, cuando lleguen a los 18 probablemente ya van a haber llevado un proceso de maduración, ¿no es cierto?, de madurez,
relativa también, pero de cierta madurez, ¿no es cierto? Y van a haber tenido tal vez educación cívica y van a haber madurado un poquito más sus opiniones políticas, ¿no? Entonces yo creo que la encuesta también hay que tomarla ahí con una cierta precaución porque son niños bastante pequeños. Pero eso nos está mostrando que habría que instaurar, ¿no es cierto?, una educación cívica temprana, por decirlo así, ¿no? Que resalte el valor de la democracia. Yo creo que eso es fundamental. Eso es lo primero que diría nos entrega esta encuesta. Y lo segundo es que es cierto también que en Latinoamérica tenemos poca cultura democrática. En general, ¿no es cierto?, tenemos sectores en todo el espectro político, diríamos sobre todo, ¿no es cierto?, en la derecha más conservadora, más tradicionalista y en la izquierda más dura, sectores que, la verdad, digámoslo sinceramente, uno puede poner en duda su real vocación democrática, ¿ya? Al menos en entredicho, ¿ya? Tenemos amplios sectores de las derechas latinoamericanas haciendo apologías de la dictadura, ¿no es cierto? Y tenemos también amplios espectros de las izquierdas latinoamericanas haciendo apologías también de las dictaduras de izquierda, ¿no? Yo creo que eso daña también a la formación de los jóvenes, ¿no? Los daña. Y de alguna forma no les transmite el valor real de la democracia, ¿no? Y creo que eso es lo que uno puede colegir, rescatar a partir de esta encuesta. Marcela, ¿y tú qué ves en esto? Marcela A Sandoval. ver, yo comparto varias de las cosas que tú señalas. Primero, claro, durante décadas Chile no tuvo educación cívica, partamos por ahí, se cortó, se truncó, pero yo diría que han habido intentos como de revitalizar en cuanto a comprometerse en un paso más allá, que tiene que ver con la educación en derechos humanos, que creo que es una forma también de abordarlo de manera más temprana, pero también de manera más decidida, porque es un enfoque que te permite evidentemente hablar de democracia, hablar de participación, entender lo que es la diversidad, la tolerancia, y de incorporar valores que de alguna manera están relacionados a la base de lo que es la democracia. Eso por un lado. Segundo, creo que la encuesta también hay que entenderla en los contextos en qué países se da. O sea, de hecho, si Chile es de alguna manera más esperanzador, es más bajo el resultado, aunque es dramático. Perú y México, por ejemplo, Perú tiene un contexto en este minuto en que tiene una fotografía de una democracia donde los poderes del Estado están bastante en crisis. México, por otro lado, no solo casos de corrupción, la violencia. Uno puede entender Entonces, que digan me da seguridad en México, ¿no es cierto? Cuando tienen el narco como está. Digamos. Exacto, Pero la en Chile violencia no, po. y violencia estatal, además, porque está vinculada a la policía, a los operadores de justicia, en fin. Entonces, hay un contexto ahí que entenderlo. Y en el caso de Chile, claro, yo diría que el supuesto de asociar dictadura a garantías económicas, a progreso económico, a orden y seguridad, ha sido también la lectura instalada desde la derecha para defender la dictadura, el legado de la dictadura. Y de alguna manera ocultar todo lo negativo que trae la dictadura, y en el caso de Chile, las violaciones a los derechos humanos, la deuda que hay de reparación en temas de verdad, de justicia, bueno, y todo lo que se ha ido develando también en torno a la responsabilidad también de las Fuerzas Armadas, que es un tema no menor, que no solo tiene que ver con la implicancia en los crímenes de lesa humanidad, sino también en cómo esas estructuras quedaron dañadas en términos de corrupción y jerarquías que de alguna manera han hecho abuso de poder de esas instituciones. Y en ese sentido creo que es una conversación más amplia, que no solo atañe como a la educación, sino también a los procesos de socialización, que pasa también como con las familias. Hay temas que se discuten, ¿tiene valor la democracia? ¿Qué valor le damos en el fondo en la conversación familiar, en la conversación social, digamos, más allá de la educación formal? Son preguntas que hay que hacerse como sociedad, porque de alguna manera cuando nos enfrentamos a este interrogante del valor de la democracia versus dictadura, también nos enfrentamos a otros temas, como hoy día se discuten, como la ley de identidad de género, el respeto por las diversidades. Entonces, creo que ahí hay un tema mucho más profundo que la sociedad chilena tiene que conversar.
Antes de darte la palabra, Roberto, permíteme agregar dos antecedentes. Uno es recordar el Latino Barómetro, que desde hace 10 años esta parte Sí. viene decayendo en términos de adhesión, que es al revés. Aquí la pregunta, ¿estaría dispuesto a tolerar una dictadura si nos diera esto? Y en el Latino Barómetro preguntan, ¿usted es partidario? ¿Qué adhesión Sí. tiene a la democracia? Que es en positivo. Y eso viene bajando y ya en la última medición está por debajo del 50%. Y lo otro, un elemento tú decías solo para agregar, el tema de seguridad de la seguridad y del orden en Chile, el punto de todo lo que se ha hablado de la delincuencia y cómo hemos magnificado. Mira la consecuencia, y aquí los medios de comunicación tenemos, en el caso de esta radio no, pero derechamente, pero en general la televisión en particular, Paz Ciudadana, y el mundo más político, cómo han hecho de la delincuencia un activo político, generando una sensación de inseguridad brutal, y que ya es más o menos irreversible a esta altura. Roberto Santa Cruz. Está bien, porque estoy de acuerdo con lo que dice Benjamín y también con lo que dice Marcela, ¿cierto? Mira. Es que aquí somos todos demócratas. No hay problema. Claro, yo quiero, porque para no repetir lo que han dicho mis colegas panelistas, irme más, digamos, a la raíz de por qué a mí se me ocurre que eso responden los niños de 12, 13 años. Yo creo que, como bien dice Benjamín, reproducen un poco lo que escuchan. Y hoy día estamos frente a un ser humano chileno que es más individualista que antes, porque hubo un proceso de cambio cultural muy profundo en Chile, lo cual hoy hace que tú te salvas solo. Pues. Movimiento No Más AFP, cuando tú le vas a preguntar uno a uno lo que ellos no quieren más AFP, pero no quieren tampoco que sea para otro, no quieren la solidaridad, entonces ahí nos empezamos a confundir también. Y si los niños están escuchando que voten por quien voten, tienen que ir a trabajar igual, tienen que solucionar sus problemas solos igual y no en comunidad, seguramente los niños piensan que da lo mismo quien gobierne, porque además están invadidos comunicacionalmente por una estrategia del miedo. No decir de otra forma, o sea, que hoy día en Chile alcaldes tengan globos revisando las calles, vigilando, estemos llenos de cámaras, tiene que ir con eso. Es como la reproducción del panóptico de, ¿cómo se llama? Tú que eres filósofo. Foucault lo usó, Foucault lo usó, pero es anterior, es de un filósofo anterior. El que lo acude, el que lo genera es un arquitecto que lo ofrece para vigilar la cárcel. Claro. Que está, mira, entonces, y Foucault lo usa en vigilar y entonces, castigar. Nosotros hoy día estamos pensando que el panóptico es la solución. Y a lo mejor estos niños piensan lo mismo, pues. Tal vez le hace falta leer Orwell, le hace falta leer esas cosas, pero yo creo que pasa también por el modelo de los padres que ellos tienen o el modelo de juventud que tienen más arriba, que no hay posibilidades de cambio real a través de una democracia. Y es engañosa la mirada de pensar que una dictadura es así. Y en eso, otro elemento que, rescatando un poco lo que dice Marcela, la memoria es importante. Chile es un país que no ha sabido, si bien hay museos como el de Villa Grimaldi, está el Museo de la Memoria, nuestros niños no van a estos museos. Nuestra educación no los lleva ahí, para decirle la gravedad que tiene una dictadura. Con eso podría cerrar yo. Déjame proponerle darle una vuelta al punto, porque claro, una cosa es los que vivimos dictadura, podemos decir, nada es peor que vivir en dictadura, cualquiera que sea la dictadura, nada es peor que eso. Pero aquí hay algo que a mí los quiero invitar a ver si le damos una vuelta, que es, ¿qué es lo que valoran? Finalmente, ¿qué es lo que hay de valor detrás? Más que simplemente decir no me importa la dictadura, que la dictadura puede ser una abstracción. Pero cuando dicen, si hay orden y seguridad, lo demás me importa poco. Si hay mejor económica, lo demás me importa poco, que es lo que sea después, a lo mejor con una idea muy difusa. Que si tú le dicen, bueno, pero pueden agarrar a tu papá, cortarle la cabeza, matarlo, torturarte, a lo mejor cambia. Pero así en frío... O el concepto de libertad. O el concepto de libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es lo que esperan? Benjamín Ugalde. Yo creo que por ahí va el asunto, en el sentido en que, digamos, poner en positivo la democracia, ¿no? Todos sabemos que la dictadura es mala. Es decir, recordar lo terrible que ha sido está bien, ¿no es cierto? Pero hagámoslo en positivo. Veamos lo bueno que es la democracia, para que los niños realmente, ¿no es cierto?, aprecien los valores, ¿no es cierto?, de diversidad y sobre todo la libertad, ¿no es cierto? Las libertades individuales, ¿no es cierto?, las libertades ciudadanas, ¿ya? Creo que en general se dan por hechas. Nosotros como que las damos como por hechas, ¿no? En circunstancias de que son cuestiones que tienen un valor, que tienen un costo, que han tenido costos históricos, ¿no es cierto? Y que son parte, ¿no es cierto?, de una comunidad, de una sociedad que Occidente ya tomó, ¿no es cierto?, desde las revoluciones liberales del siglo XVIII y XIX, ¿no es cierto?
y se instalaron, ¿no es cierto?, como las libertades individuales, la libertad de los ciudadanos, y esas libertades, ese valor de la libertad, tal vez algo nos está diciendo también esta encuesta, cómo está mermado y no está transmitido de forma fuerte, ¿no es cierto?, a nuestros niños, ¿no? Es decir, más allá, insisto, de mostrar efectivamente lo malo que es la dictadura, mostremos lo bueno que es la democracia. Yo creo que por ahí, ¿no es cierto?, poniendo en positivo el tema, puede calar más profundamente, ¿no es cierto?, en un espíritu democrático en el fondo, ¿no? Se trata de crear o de generar un espíritu democrático en nuestros niños, jóvenes y en la sociedad en general, ¿no es cierto? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, lo que se valora, como decías tú, orden, qué sé yo, seguridad, progreso económico, etcétera, solo es posible si hay democracia. Ahí hay una contradicción en la pregunta, ¿no? Porque en el fondo el verdadero progreso, el verdadero orden, la verdadera seguridad se da cuando hay democracia, no cuando hay dictadura, ¿no? Es una falsa sensación, digamos, de seguridad, orden, etcétera, en dictadura, ¿no? Porque qué orden y seguridad es que haya, qué sé yo, que intempestivamente puedan entrar en tu casa, sacarte, retenerte y hacerte desaparecer. Si eso es orden y seguridad, ¿de qué estamos hablando? Naturalmente que son valores contradictorios. Entonces lo que hay que mostrar también es la falsa apariencia de que en esta eventualidad de que haya una voz, ¿no es cierto?, que imponga un orden, vayan a darse esas cosas. Yo creo que tiene que ver también con la noción de autoritarismo, ¿no? O sea, yo creo que en general en Latinoamérica también ese valor como el autoritarismo está muy marcado, ¿no? De la tendencia que sea, ¿no? Y justamente el autoritarismo nos lleva a perder los valores, en definitiva, democráticos, ¿no? Una cosa que ahí yo creo que hay que entrar a darle en ese sentido. Marcela, Sí, Marcela Sandoval. Sí, yo también agregaría otra cosa, que yo creo que las generaciones actuales no ponen tanto en valor el tema de las libertades porque tienen una percepción de que la tienen, que es a diferencia de cómo uno vivió, digamos, su juventud, en que la libertad de expresión o las libertades individuales en general tenían una precariedad y limitaciones que eran evidentes. Entonces, creo que ahí hay un tema también a la base en que cuando tú tienes derechos ya, una percepción de que tienes derechos ya ganados, hay otras preocupaciones. Y esas preocupaciones tienen que ver, sí, yo coincido un poco con la visión también de que cómo se gobierna. ¿Se gobierna desde un liderazgo más horizontal o de un liderazgo más autoritario? Entonces, también está a la base, y sobre todo como en el momento en que viven estos jóvenes, estamos hablando de, no sé, 12, 13 años, en que la percepción de la autoridad también tiene que ver con la familia, con quienes les dan órdenes, instrucciones. Lo que sí yo encuentro bien perverso de esta pregunta es que es asociar dictadura con temas que pueden tener algún resultado positivo, como puede ser la seguridad. Pero la pregunta no lo asocia. En el fondo lo que le está preguntando es si tú estarías dispuesto a vivir en una dictadura. Sí, la dictadura... Pero está condicionado a un resultado que es, pero entre comillas, en el fondo lo que te está buscando, por otro lado, es preguntarte qué estás dispuesto a transar. O sea, en ese sentido la pregunta es canalla, claro, pero busca una respuesta, porque si te dijeran, miren, no, yo nada con dictadura, todos estaríamos bastante más contentos, pero te está revelando que para estas generaciones o para esta sociedad tienen instalado que hay, entre comillas, valores o situaciones que les son más importantes que otras y que prefieren vivir en dictadura si te mantienen la seguridad y el orden. Es como decir, si me compro el celular y nadie me lo roba, me da lo mismo que lo que pasa con el resto. Una cosa que es bien... A mí, por lo menos, yo soy bastante más viejo que usted. A mí esta cuestión me dejó, cuando la vi, te juro que me dije, esto es muy complicado. ¿Qué sociedad estamos armando? ¿Qué mundo estamos viviendo? Insisto en que tiene que ver con el individualismo. Roberto pero además, Santa Cruz. También tiene que ver con que a lo mejor no explicamos bien cómo funciona el mundo y cómo lo que ha costado la democracia a la humanidad conquistarla. Los derechos humanos de primera categoría son los que mencionaba, la libertad, cuando el rey no podía tomar preso a alguien, división de poder, cosas que han sido siglos de trabajo para la humanidad lograrla. Y así en todo el globo no ocurre. Tal vez si esos niños pensaran que
el país más desarrollado económicamente y el más seguro es Corea del Norte, entenderían de lo que estamos hablando, pero tal vez tampoco explicamos aquello, porque dado el lavado de mente que hace Norcorea con sus ciudadanos, ellos están convencidos de que son el mejor, que son una potencia mundial y viven en un mundo de pobreza, por ejemplo. Pero ellos pueden creer que son campeón económico y que su país es súper seguro, y lo más probable es que lo sea, capaz que no haya delincuencia, probablemente. Entonces, ¿cómo uno empieza a transmitir eso? Los chicos de hoy día no ven noticias, para nada. Ellos se informan por internet y se informan de repente por noticias falsas también. O sea, es otro país. Y por un lado no le podemos cargar toda la mata a los educadores de los liceos y los colegios, tal vez sí en los planes, poniendo más educación cívica temprana, como decía Benjamín, haciéndolos partícipes. O sea, bueno, mis sobrinos que están, no en esa edad, tienen 7 y 8, están en un colegio bien particular que se preocupa de esas cosas, que es el Francisco de Miranda. Entonces, ellos para la elección presidencial simularon la votación. Que esos pequeños ejercicios sirven. En Costa Rica los niños votan el día antes. No sé si se mantiene, pero se hacía. Los niños votaban el día antes o 2 días antes de la elección por los candidatos. Y bueno, normalmente coincidía que el candidato que elegían los niños es el mismo que finalmente se elegía después. Pero vas creando, algo entretenido, algo que tenga que ver. Y eso creo que no está ocurriendo ni desde el aparato público, ni de una parte de la educación privada, y de los padres de esos niños tampoco. Aparte, fíjate, para cerrar este punto y después irnos a la contingencia en la segunda parte, aparte de que conversábamos con otros amigos de este punto, de esta mañana temprano, los cabros que tienen 12 años ahora, 13 años ahora, son estos que no les pueden romper ninguna expectativa, que no les pueden dar órdenes, que tienen, o sea, la imagen que van a son estos millennials que todo lo quieren, está bien. Entonces, ¿qué les pasaría en una dictadura? O sea, si verse enfrentado efectivamente a que le diga, mire, usted saca el dedo para afuera de la ventana y se lo voy a cortar, así que no lo saque para afuera. Pero a mí, fíjate que el punto que me hace más decir, ¿qué transmitimos? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos valorando? ¿Qué es lo que mostramos en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que privilegiamos finalmente para que haya esta percepción de que lo más importante es progreso económico, seguridad y orden? Que sería que un candidato ¿qué pasaría con un candidato que promete seguridad, orden y progreso? Bueno, han habido candidatos que prometen. El populismo autoritario parece que es potente. Exactamente. Y los liderazgos en general en Latinoamérica en general los liderazgos son también valorados por su autoritarismo, es decir, en todos los sectores, ¿no? Políticos. Pero yo creo que lo que está mostrando también esto, ¿no es cierto?, es que debiéramos realzar lo que conversábamos hace un rato, tal vez, el valor de la libertad. O sea, yo creo ahí, llevando un poquito las aguas al molino de una centro derecha liberal, ¿ya? El liberalismo, ¿no es cierto?, como valor, ¿ya? La valoración de las diversas libertades. Es decir, si estamos dispuestos a sacrificar incluso nuestras libertades por otras cosas, ¿ya? Ahí hay también creo que esa pregunta enfoca mucho a una cuestión que es toda una discusión también dentro del liberalismo, es hasta qué grado, ¿no es cierto?, uno puede afectar las libertades por obtener seguridad, ¿no es cierto? Es una cuestión que está en permanente pugna, por decirlo así, el grado de libertad que pueden tener los individuos y el grado de seguridad que se puede entregar a la sociedad, ¿no es cierto? Porque, claro, una cosa, en la medida en que tenemos más seguridad, la tenemos a costa de las libertades de las personas, ¿no? ¿Cómo lo equiparamos de alguna forma, ¿no? Porque si después, por decirlo así, tenemos las libertades absolutas, pero por otro lado parece que la seguridad o el orden se nos está yendo un poquito. Entonces ahí ese equilibrio, por decirlo así, es toda una discusión y es complejo, ¿no? Pero yo tiendo a pensar, ¿no es cierto?, de que uno debiese partir pensando en la libertad como el valor fundamental, ¿no? El orden va y la seguridad van acompañados, por decirlo así. Marcela, Roberto, una última. Sí, yo pensaba si este ejercicio se hubiera hecho solo con jóvenes que han vivido dictaduras parecidas del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Chile. Yo creo que ahí hubiéramos rankeado en negativo, digamos.
pensando justamente en que yo creo que lo que ha habido en la sociedad chilena no ha sido enfrentar la dictadura desde la verdad histórica. Quizá hemos avanzado en otros temas en que Argentina y Uruguay no han avanzado tan decididamente, que quizás tiene que ver con los procesos de justicia más rigurosos, las condenas, en fin. Pero el tema de la verdad, de alguna manera, es un ejercicio de memoria que a esta sociedad le ha faltado. Y a mí me tocó trabajar en el Museo de la Memoria, entonces vi ese ejercicio muchas veces cuando iban los estudiantes. Y la verdad es que muchos estudiantes, tanto de colegios privados como de municipales, cuando se enfrentaban al guión del museo, muchos se enfrentaban por primera vez a ese relato. Sí, claro. Entonces, eso habla también de que es una conversación que en la familia, en la sociedad chilena, no está suficientemente abierta como para tener los argumentos suficientes como para decir el valor de la democracia es intransable. Roberto, finalmente. Estoy de acuerdo. Yo creo que Roberto Santa hay que Cruz. profundizar la educación temprana en estas materias. Nada más, y yo creo que está dicho casi todo. Pues, sí. Hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Muchas gracias. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Estamos conversando con Marcela Sandoval, Roberto Santa Cruz, Benjamín Ugalde. Hablamos largamente en el bloque anterior de esta encuesta que nos ha preocupado tanto respecto del valor de la democracia, fundamentalmente, y cómo se valora. Y como les impuse ese tema en un acto muy democrático, les impuse el tema en la primera parte, como una pedagogía democrática, les dejo libertad de acción total para que hablemos de lo que se les ocurra, en el orden que quieran. Lo único que voy a tener que ponerle es el tiempo, que es lo que no tenemos, el que tenemos. No sé, Benjamín, ¿por dónde te gustaría partir? Bueno, Ahora, cualquiera bueno. interviene en los temas de quien Ya. quiera. Bueno, gracias, Felipe. Mira, a mí me gustaría tal vez poner sobre la mesa un tema que es súper contingente y que tiene que ver con la instalación del gobierno y la agenda legislativa. Es decir, yo ahí me Adelante. gustaría hacer una pequeña reflexión o análisis de lo que ha sido el inicio del gobierno con esta agenda legislativa que ha estado bastante movida, ¿no? Pienso que el presidente Piñera ha iniciado, ¿no es cierto?, un gobierno con un ánimo reformista. Es lo que nosotros llamábamos, ¿no es cierto?, desde Bópoli, ¿ya? Desde esta centroderecha que no quiere mantener un statu quo, sino que cree que hay cosas que modificar, que mejorar, que cambiar y hay que llevar la agenda legislativa. Creo que el presidente Piñera ha iniciado su gobierno muy bien en este sentido, ha intentado, ¿no es cierto?, partir con una agenda legislativa robusta, ágil, ha respondido bastante rápido, llevamos un mes solamente, y tenemos una serie de proyectos ya presentados, una serie de cuestiones que ya están sobre la mesa, que se está trabajando, la infancia, migraciones, etcétera, ¿no es cierto? Y creo que en ese sentido uno puede estar de acuerdo con el gobierno o en desacuerdo con el gobierno, pero de que el gobierno está haciendo cosas, está llevando adelante medidas que incluso en el gobierno pasado no se llevaron adelante para no asumir los costos políticos que eso significaba. Yo creo que hay que al menos valorar eso al presidente Piñera. Está asumiendo ciertos costos, está intentando llevar adelante una agenda legislativa de acuerdos, pero naturalmente siempre cuando uno llega a acuerdos, algo uno pierde. Y en ese sentido hay ciertos sectores que naturalmente van a salir un poquito dañados. Pero creo que hay que, ¿no es cierto?, entender que de alguna forma también el liderazgo, tomar ciertas decisiones implica muchas veces ceder, ¿no? Yo creo que en toda negociación uno cede, en todo acuerdo uno cede algo. Y en ese sentido creo que tanto en migraciones como en identidad de género, etcétera, que son cuestiones álgidas, ¿no?, temas complicados, siempre va a haber algún sector que va a salir un poquito más dañado. Pero por otra parte, ¿no es cierto?, hay que considerar que los acuerdos también consisten en ceder un poco. Y creo que en eso el presidente Piñera ha llevado adelante una agenda bastante armónica, comedida, basada, ¿no es cierto?, en un sentido común, respetando posiciones en todos los espectros, y creo que en ese sentido ha logrado un cierto clima, ¿ya?, propicio, por decirlo así.
¿ya? ¿Ustedes lo sienten así, Marcela, Roberto? Yo lo diría de otra forma. Roberto Yo Santa Cruz. creo que efectivamente la agenda legislativa, y no solo legislativa, porque está actuando también en virtud de decretos e instrucciones presidenciales del presidente Piñera, ha querido mostrar un cambio con lo que era el gobierno de la nueva mayoría. Y yo siento que más que llegar a acuerdo en lo que está haciendo, está regalándole una cosita a cada uno de los que lo apoyaron, porque ha sido bien variopinto en su agenda legislativa, de decretos, de potestad reglamentaria, lo que sea. Por un lado, a través de un decreto intenta limitar la entrega vuelve al tema del aborto 3 causales en el sentido de que aquellas empresas privadas que se nieguen, que tengan la objeción de conciencia institucional, algo que es único en Chile, se le puede pasar fondos públicos cuando no están cumpliendo con la ley. Ahí le está dando una monedita tal vez a la UDI o tal vez a CAS, no sabemos. Por otro lado, a José Manuel Osandón le está dando su anuncio de cambiar la ley de pesca. Por otro lado, está dejando contento a la familia militar con las reformas que quiere hacer para que la gente que está en Punta Peuco salga por razones humanitarias. Por otro lado, sacó el proyecto que ponía fin al CAE, lo retiró del Congreso, diciendo que lo presentan 90 días más. Con eso le está dando un regalo a todos los dueños de la empresa privada educacional que lucra con la educación. Entonces, claro, le está dando a todos los que votaron por él, parceladamente, un pequeño regalo. Y en eso yo creo que la oposición debe tener fuerza suficiente para empezar a evitar estos retrocesos, como yo los veo. Tal vez una le daría yo, que es la más liberal, el querer apurar un poco la identidad de género. Eso me parece bien, pero eso seguramente es para gente de Bópoli. Marcela Sandoval, y te doy la palabra de nuevo, déjame. Sí, a ver, si bien es evidente que ha habido como un espíritu reformista, también el gobierno de Bachelet lo hizo, para ser justo, así partió, con ese sello. A ver, lo que yo sí diría es que tras esta agenda legislativa en paralelo también ha habido como esta gobernanza por decreto, y que es ahí donde se han tomado decisiones que son de una arbitrariedad absoluta y que significa retroceso, como el protocolo de la despenalización del aborto 3 causales y también el tema de migración. Se está tramitando una nueva ley de migración, pero en paralelo este decreto para las visas consulares de la población haitiana. Que significa un franco retroceso, porque de alguna manera lo que hace, así en términos muy simples, es volver al requisito del contrato para conseguir la permanencia temporal en el país. Entonces yo diría que ahí hay un tema como de velada apertura sobre temas que se habían conseguido ciertos avances, y en esos temas se ve claramente un retroceso. Por otro lado, esto de la conformación de las mesas, que ha sido también como muy criticado de parte de distintos sectores de la oposición. Revolución Democrática no se restó ni el movimiento autonomista de participar en una mesa, lo que no quiere decir que se va a participar en todas las mesas, en el caso de infancia en particular. La tónica, y esa es una opinión bien particular, de instalar estas mesas también habla de dónde se están tomando las decisiones de alguna manera. La derecha no tiene el peso absoluto o el peso mayoritario en el Congreso ahora, por lo tanto relativiza los espacios de donde se están llegando a esos acuerdos. Entonces esta instalación de las mesas va a ser porque ya hay anunciada 4 más, en temas que son vitales de la agenda de este gobierno, dan cuenta también de cómo pudiera ir operando la maquinaria de alguna manera de negociaciones y de avances también, que no necesariamente pasa por una discusión legislativa donde uno esperaría, sino pasa por estas otras instancias, por digamos, por el dictado de decreto y también por esta conformación de mesas de acuerdo nacional. Sí. Benjamín Ugalde. Bueno, mira, la verdad que la agenda ha sido bastante amplia. Yo creo que creo, ¿no es cierto?, que fidedignamente lo que se ha buscado son acuerdos. No creo esto de que le esté dando el presidente Piñera a uno una cosa. Yo creo que él realmente está buscando acuerdos en los distintos temas, ¿no? La instalación de las mesas, si bien, ¿no es cierto?, lamentablemente algunas personas se han restado, ¿no es cierto?, algunos partidos se han restado, le han pedido a esos personeros que se resten en una acción un poquito autoritaria, aparte de los partidos, a mi juicio. Yo creo que esas mesas son un lugar de discusión, no son necesariamente resolutivas, ¿no es cierto? Entonces, son lugares de discusión necesarios cuando uno quiere llegar a acuerdos, ¿no? Ojalá a esas mesas llegue más gente de la sociedad civil, digamos, ¿no? No solo, qué sé yo,
gente del Congreso, ¿no? Sino que también llegue gente de la sociedad civil a poder aportar ahí, porque ellos no tienen una voz en el Congreso muchas veces, ¿no? Entonces son instancias, yo creo, absolutamente positivas de participación ciudadana, digamos, ¿no? Tanto que nos quejamos de que no hay participación ciudadana, son lugares de participación ciudadana. Entonces yo creo que hay que rescatarla y no hay que esperar de ellas, ¿no es cierto?, que vayan a modificar las leyes, porque no son la instancia para modificar las leyes, pero son un lugar de participación. Yo creo que eso hay que rescatarlo y sería sumamente, me parece a mí, negativo que se restase, ¿no es cierto?, la oposición de estas mesas. Por suerte, y creo que en una decisión correcta, Revolución Democrática, el movimiento autonomista no se ha arrestado, ¿ya? Y creo que eso es positivo, porque es insisto, un lugar de participación ciudadana. Y con respecto a otros proyectos en particular, que ha sido identidad de género, infancia, son banderas que la centro derecha liberal, Evópoli, ha levantado con fuerza, ¿no es cierto?, los niños primero, ¿no? Esa frase que ya está casi patentada, ¿no es cierto?, los niños primero, la infancia, la relevancia de la infancia es clave y en eso el gobierno lo ha tomado. La identidad de género también, nosotros creemos que es importante que exista esa libertad, ¿cierto? Porque el valor final para nosotros es justamente ese, el de la libertad, ¿ya? Y en el caso de migraciones, ahí yo tengo alguna diferencia con lo que plantea Marcela, porque no necesariamente la visa va a estar sujeta al contrato de trabajo. Recordemos que hay visas, se instalan como 6 o 7 tipos de visas nuevas. O sea, no hay aquí en ningún caso un cierre de fronteras, ni mucho menos. Al contrario, se han abierto nuevas visas, visa de responsabilidad democrática con Venezuela, visa, se la llama de derechos humanos, si no me equivoco, humanitaria para el caso de Haití, ¿no es cierto? Familiares pueden venir, ¿no es cierto?, únicamente pidiendo esa visa, no tienen que tener contrato de trabajo, ¿ya? También haitianos pueden pedir una visa que es para emprender, es decir, lo único que se estaba pidiendo es que se transparente el motivo del viaje. Eso es en el fondo lo que se está solicitando, que se transparente efectivamente por qué se viene a Chile. Que es una cuestión a lo mejor, yo personalmente, siendo sincero, yo soy de política de que ojalá no existieran fronteras, ¿ya? Esa es mi visión porque creo en la libertad del ser humano, ¿ya? Mi visión personal es esa, ojalá no hubiese ni siquiera fronteras. Pero como vivimos en un mundo en donde naturalmente hay espacios, hay estados nacionales, etcétera, entiendo que tiene que haber algún tipo de control fronterizo, ¿no? Y en particular con el caso de Haití, yo incluso he escrito por ahí algunas columnas de opinión, creo en la integración, creo que tienen que abrirse las puertas totalmente. Pero lo que ha hecho el gobierno solamente ha sido ponernos en el mismo plano que el resto de Latinoamérica solamente, ¿no? Porque el resto de Latinoamérica todos piden una visa que sea transparente al recibir una persona que viene de Haití, ¿no? Entonces no es que nosotros hayamos instalado una normativa que exceda el promedio de lo que se da en Latinoamérica, en absoluto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay que matizarlo. Por mí, insisto, ojalá no hubiera fronteras, yo creo en la libertad absoluta del ser humano, pero por otra parte, creo que las medidas han sido bastante comedidas, bastante aterrizadas y la merma en libertades para las personas ha sido bastante mínima. Creo que se va a poder decir que Chile es absolutamente un país de fronteras abiertas y dispuesto a recibir la inmigración de todos los hermanos latinoamerinos. Roberto, en este tema o en otro que tú quieras poner, ¿eh? No te sientas limitado. No, contestar una pequeña cosita. Yo creo que aquellos que no están participando en las mesas en materias propias de ley es porque quieren salvaguardar la importancia del poder legislativo. En eso yo quiero discrepar de mis panelistas amigos acá, en el sentido de que si la presidenta de la Cámara o el presidente del Senado señalan que no van a participar en estas mesas porque el momento donde se escuche la ley del Congreso me parece perfecto y de toda la legitimidad que tiene en una democracia donde los poderes del Estado están divididos. El Ejecutivo es colegislador y tiene mucho impulso legislativo, tiene todas las herramientas para hacerlo. No tiene por qué convocar a mesas paralelas. Lo entiendo sí con aquellos temas que tienen injerencia local. Por ejemplo, los alcaldes en temas de seguridad.
hacer esa pequeña diferencia con respecto a lo que señalaba Benjamín delante. Ahora, me gustaría irme un poco a otro tema que a mí me tiene particularmente preocupado, agradeciendo Don Roberto Santa Cruz, dele. la amplitud de la libertad que nos da. Amplitud se disolvió. Sí, verdad. La libertad que nos da para Vinieron escoger para acá, perdón. vino para acá la última vez que existió amplitud. ¿Y te acuerdas quién Sí, vino? el Vicepresidente de Amplitud, Mario Villalobos, el sacrificado en el Ministerio de Salud. Po. Habría que hacer un recuerdo de Mario, vino a varios paneles, Sí, pues. encantador. Varias veces. Y los jefes de gabinete de Santelice, y en este impasse del artículo 63, el que le cortaron el cogote, estamos hablando metafóricamente, fue a Mario Villalobos. Así que lo invitaremos en calidad de representante de la cesantía ilustrada del país. Bueno, Un saludo a Mario. Me ha preocupado que el tema, en general en las Fuerzas Armadas, pero particularmente en Carabineros, sigue avanzando en temas de falta de transparencia, de opacidad, de corrupción, los sobresueldos que ellos estaban obteniendo con las mutuales que se descubrió de chiripazo, porque esto no había cómo saberlo, me tiene muy preocupado. ¿En qué sentido? En el sentido en que la nueva comandancia en jefe y además nuestro Poder Ejecutivo tiene que reestructurar la organización. No puede ser que ellos inventen una figura privada, porque ese era el argumento que daban los generales para decir que esto no correspondía. Porque, a ver, para los que no saben el tema, el alto mando de Carabineros recibía un sueldo de aproximadamente 2 millones de pesos, aparte de su sueldo por escala única de funcionario, que correspondía a ser directorio de la mutual de Carabineros, por lo cual le descuentan a cada carabinero su sueldo, no voluntariamente, un aporte para su seguro de vida. Y esto es una corporación de carácter privado, que además, en términos legales, está prohibido que los miembros de los directorios sean remunerados, se les pagaba igual. Y esto lo tenían en secreto y se descubrió de chiripazo, porque en la comisión investigadora del Paco Gate se le pregunta, casi por casualidad, al director general de Carabineros, él dice que hay información privada que no puede decirlo, después se lo indica el objeto. Director general que hoy día es el gerente de la mutual. Claro. Le pregunta si es que recibe remuneración por eso, el primero se niega a contestar, diciendo que es una institución privada que no tiene que ver para acá. Luego el presidente de la comisión le explica el giro amplio de la comisión investigadora y que está obligado como funcionario público a contestar, porque en ese momento era director de Carabineros. Gracias. Y contesta que él sí recibe un 0,00x% del excedente, y ahí empiezan a investigar, y después sale en la televisión el reportaje más profundo, donde nos enteramos que todos ellos se autopagaban 2 millones aparte. Y eso yo creo que, no sé si estará reproducido en el resto de las Fuerzas Armadas, probablemente. En el ejército al menos sí. Pero es algo que hay que corregir. Y las herramientas que tiene la democracia para esto no son solamente la transparencia, también son las sanciones. Marcela, yo me quiero aprovechar de tu buena voluntad y yo creo que algo tendremos que hablar del señor Francisco I y los obispos chilenos, si tú quieres. Si tú quieres, iba a junto tocar con otros temas. Sí, iba a tocar el tema. No, solo puntualizar un tema con el tema de la Marcela migración. Sandoval. Que, a ver, lo que preocupa es de alguna manera el sesgo que hay respecto a la población haitiana, porque si uno se va solo a las cifras como de estadística, la población haitiana está por debajo de la población peruana, colombiana, boliviana. Apenas alcanzando, no sé, 70.000, algo así era la última cifra. Entonces, y de alguna manera esa preocupación intencionada respecto a esta población, instalando diversas visas, que yo sigo teniendo la interpretación que sí hay una exigencia respecto del trabajo, porque se reducen los días de la visa temporal de turismo, que antes para cualquier población es de 90 días y para el caso del ciudadano haitiano es 30 días. Claro, pero en el fondo le pones un requisito y es un periodo de tiempo legal mucho más acotado que cualquier otro ciudadano extranjero que llega al país. Entonces ahí los requisitos cambian. Te robo un segundo para complementar solamente. Claro, se inventa Roberto esta Santa visa Cruz habla. de 30 días para turistas, que se le raja y generalmente puede ser hasta 90, y la visa de trabajo ellos tienen que sacarla en el consulado allá, tienen que mostrar que alguien lo va a contratar en Chile. Y la visa de trabajo que se está otorgando en Chile, para aquellos que venían con visa turista, que se les entregaba administrativamente una visa de trabajo, se eliminó en el protocolo. Entonces, eso son, digamos, es como la letra chica que también hay que despejar. Bueno, respecto a las Fuerzas Armadas, yo la verdad tampoco quiero evitar ese punto. Bueno, hubo un reportaje de informe especial que hizo estallar el tema de las mutuales en el caso de Carabineros y las Fuerzas Armadas en general, pero lo que uno ve ahí es que es una olla que se está abriendo,
se está destapando y que la verdad es que uno no sabe qué más va a encontrar, porque creo que han sido décadas de malas prácticas y de opacidad respecto a la jerarquía que ha habido en Carabineros y en la Fuerza Armada en general. Y que amerita una cirugía mayor, pero una cirugía de verdad, o sea, y que el gobierno igual lo ha señalado, y yo esperaría que las señales fueran contundentes en términos de una reforma que tuviera que ver con la formación también de Carabineros, la profesionalización de cuadro. Ahí lo que uno ve es un déficit también en la formación de las distintas calafones, también tender a un mayor equilibrio, porque el tema de clase y el tema de desigualdad dentro de la Fuerza Armada de Carabineros es un tema también no menor y que no se ha abordado. Y el tema de la iglesia que tú planteas. No, por último, darle una pasadita así a los... ¿Qué? La verdad es que yo diría que es un tema bien relevante, o sea, lo que pasó con las declaraciones del Papa esta semana, yo creo que es bien inédito, que un Papa se desdiga de una afirmación tan contundente, después de venir a observar a un país, después de haber tenido a la vista informes y haber tenido una opinión concluyente y luego decir, perdón, me equivoqué. Creo que es inédito a nivel del Vaticano y de ese tipo de autoridad eclesiástica. Pero también lo que hace, de alguna manera, es que ya no es infalible, que es una estructura que sí se puede abordar con procedimientos de justicia, y esa es una señal que está dando el Papa. Y creo que en ese sentido es interesante, porque aquellas autoridades como el obispo Barros, que se sentían intocables, hoy quedan en entredicho bajo digamos, la nueva opinión del Papa. Y en ese sentido creo que es interesante, es importante, porque la Iglesia, nos guste o no, la Iglesia Católica, lo que hace en la sociedad chilena es marcar también posiciones políticas, y quienes han estado a la cabeza del poder eclesiástico también han marcado posiciones políticas que tienen que ver también con conductas opacas, que han tenido que ver con encubrimiento, con ocultar abusos de poder, abusos de corrupción y también abusos sexuales. Entonces hay numerosas instituciones religiosas vinculadas a la educación que están en cuestionamiento, y creo que y justamente por las redes de poder no han sido tocadas. Entonces lo que abre de alguna manera es una oportunidad a que eso se vaya abordando con mayor seriedad. Benjamín, Roberto, Marcela, 1 minuto para cada uno, de más que libre disposición. Me voy a colgar solamente de lo último de Roberto del Papa. Santa Cruz. Yo fui educado en un colegio católico, con un padre católico, por lo tanto fui católico durante mi niñez y parte de mi adolescencia. Hoy día no suscribo a ninguna religión, y no creo que lo haga nunca más. Pero recuerdo una frase que a lo mejor ustedes escucharon, que el Papa era infalible. Cuando dictaba encíclicas. Bueno, que yo siempre me quedé escuchando eso, que el Papa era infalible. Entonces lo que el Papa decía era verdad y no se podía discutir de ninguna forma. Por lo tanto, desde esa mirada tan dogmática de la Iglesia, yo creo que es un avance que el Papa reconozca lo que ocurría en Chile y que Errázuri, Esati tengan que decir, el nuncio, alguien tenga que explicar lo que ha pasado acá. Errázuriz cantó Yo no fui. Le echó la culpa a todos los demás menos él. El ex. No, siguen siendo cardenales siempre Errázuriz. La infalibilidad papal, solo va a ponerlo, es cuando se dicta encíclica. No, pero en el uso común lo extendían a que el Papa nunca se equivocaba, pero ahí está en la teología. Y si se equivoca en otras partes, ¿por qué no se va a equivocar en la encíclica también? Bueno, obvio, no, pero solo quiero decir que eso es lo que decía la Iglesia. Que pueblo más, pueblo menos. Benjamín, que pueblo más, pueblo menos. Benjamín. Justo. Benjamín Ugal. Mira, yo tal vez solamente hacer una última reflexión con respecto a lo que tú planteas en la primera parte del programa, que es la valoración de la libertad, ¿no? Esta cuestión de la encuesta sobre si la dictadura, ¿no es cierto?, usted aceptaría dictadura si tiene orden, seguridad, progreso, y a lo mejor, ¿por qué no?, igualdad también, ¿no es cierto?, se da en un sector de la izquierda latinoamericana, ¿no es cierto?, es decir, si nosotros tuviéramos igualdad, bueno, aceptamos, de hecho, de facto lo hacen, ¿no es cierto?, que si Cuba, y como que Venezuela va para allá, etcétera, ¿no es cierto?, hay un sector de la izquierda que si les ofrecen igualdad absoluta, aceptarían sin ningún problema la dictadura. Y así también un sector de la derecha más extrema que si les dan orden y seguridad, aceptarían sin ningún problema
una dictadura. Y eso para mí es frustrante, ¿no? Y es también un desafío. Yo creo que es el desafío del liberalismo, el desafío de plantear el valor de la democracia como un valor de libertad. Es decir, la democracia como valor de libertad. La libertad, en ese sentido, pensamos los liberales, es el valor supremo, ¿no? Y cómo inculcar eso en nuestros niños, cómo transmitir ese valor de la libertad, esa joya que es la libertad, ¿no? Lo difícil que es mantenerla, cuidarla, y lo importante que es para la construcción de una sociedad más justa, más próspera, y creo que hay que ponerlo en positivo. No fijarnos, qué sé yo, en negativo de cuán malas son las dictaduras, que todos sabemos son muy malas, sino que cuán buena es la libertad, cuán buena es la democracia. Eso creo que es lo que hay que transmitirle a los niños de mejor manera, no solo a nivel de escuela, sino que también en la familia, los padres, los amigos. Es una cuestión cultural. Marcela Sandoval. Algo muy breve, que tiene que ver con la ley de identidad de género, que bueno, el senador Latorre y la diputada Castillo de Revolución Democrática han estado insistentemente en el tema y justamente una campaña que tiene que ver con la ley de identidad de género ahora, recogiendo la opinión de la sociedad civil, pero fundamentalmente con el reconocimiento de la identidad de menores de 14 años, que entiendo que el sector también de Bópoli estaría también de acuerdo. Pero creo que es urgente el reconocimiento del derecho a la identidad. Es un derecho humano y nuestro país avanza en la medida que también reconoce el derecho a niños y niñas. Benjamín Ugalde de Bópoli, Roberto Santa Cruz, socialista, Marcela Sandoval de Revolución Democrática. Muchas gracias por la gentileza de acompañarnos. Nos encontramos ligerito, pues nos veremos de nuevo comentando los acontecimientos de la semana. Agradecer también a R2 TV de Antofagasta, canal de cable que reproduce nuestros programas, y a TV5 de la región de los lagos que hace algo similar. Muchas gracias por esa gentileza. Desde mañana, la tardecita, ya este programa está en el streaming de Radio Universidad de Chile, el diario electrónico de nuestra radio. Muchas gracias, muy buen fin de semana, nos reencontramos el lunes.